Bien, bueno. Entonces, como no puedo hacer eso, Ahí está. No tengo voz.
¿Dónde, Cristina? ¿A dónde? Arriba. ¿Dónde, Cristina? Bueno, tenés que entrar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la Sociedad Platense de Anestesiología. Yo soy Juan Pablo Scarpinelli. Ya veo que Alicia Galfazó está aquí en línea, así que también bienvenida Alicia, que hoy es nuestra invitada. Y bueno, aquí está Fernanda y Luciana, que son quienes hacen posible el encuentro. Y bueno, vamos a esperar 5 minutitos y ya vamos a empezar a conversar. Ahí les sugería en el chat que puedan también presentarse, que nos quede el registro de con quién estamos siendo acompañados, y la idea es que sea un ida y vuelta, así lo pensamos con Alicia, que esto sea una conversación, y que podamos incorporar y que nadie se vaya por ahí sin hacer un comentario o alguna pregunta. Pensamos que esto es un momento de fortalecer saberes, y ese es el objetivo de esta reunión. Como nos acompaña también Alejandra Rodríguez. Buenas tardes, Ale. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Carlos Marchechi también, parte de los colaboradores del Departamento de Bienestar Ocupacional. Y bueno, muy contentos de que este espacio se sostenga. Para nosotros le decimos que es una mesa de trabajo ampliada, porque estos temas son los que pensamos en la mesa chica del departamento, muy preocupados, a veces buscando insumos, estudiando, y nos parece oportuno seguir sumando herramientas en un contexto donde lo emocional está fuertemente conmovido. Estamos con muchas preguntas sobre lo que va a ocurrir después, pero tenemos que hacer algo en el ahora. Nos preocupa un poco el durante, ¿no? Y el durante que se ha hecho un poco largo respecto a esta cuarentena inédita, inesperada, y bueno, que exige muchísimas habilidades y actitudes para mantener el equilibrio. Por eso el perfil de Alicia, con su recorrido, su experiencia en emergencias, bueno, algo del currículum de ella es psicóloga, así que va a ser un diálogo entre colegas de la Universidad de Buenos Aires. Allí tiene un posgrado en primeras ayudas emocionales, así que también es coordinadora de la red PAE. Y bueno, siempre se ha predispuesto a estos intercambios, así que es un placer, Alicia, que nos acompañes en esta actividad. Si estás ahí, ya me gustaría escucharte, saber cómo estás y bueno, darte la bienvenida. ¿Qué tal, Juan Pablo? Sí, acá estoy. Bueno, gracias a vos, gracias a todos por invitarme y bueno, un placer pensar juntos. Creo que en estos momentos
si hay algo que tenemos que hacer es pensar todos juntos. Así que, bueno, gracias. Ojalá que podamos hacer eso hoy. Bueno, desde ya vamos a arrancar, estamos en tiempo previsto, vamos a tratar de trabajar hasta las 20:30. La tecnología nos permite, si tenemos buena conectividad, cumplir el objetivo, así que también para aquellos que nos van acompañando, no se queden hacia el final con algunas preguntas, que nos interpelen antes, así que por favor mándenme por privado, así yo centralizo y voy manejando también el clima de la conversación como para no ser tan disruptiva las preguntas y acompañarla a Alicia que nos ayude a ir despejando algunas inquietudes. También está presente, ahí se sumó Javier Rodríguez, presidente de la institución, así que también los pongo en conocimiento y en contacto, está Alicia y Javier, y bueno, también Hugo Pires, así que bienvenidos, son colaboradores del departamento, bueno, que también son interlocutores con quienes venimos pensando estos temas. Bueno, vamos a darle sentido, si tenemos invitados también, es un momento abierto de la institución, así que puede haber gente de distintos espacios, nos alegra poder contar con ellos. ¿Por qué le llamamos a estas conversaciones la cuarta ola? Eso nos parece que también no estamos arriesgando a suponer un escenario posible, un escenario difícil, un escenario que es de múltiples consecuencias, que tiene algo de hipotético, pero ya hay algunas señales de que vamos acercándonos cada vez más, un escenario que implica que esta pandemia trajo un gran impacto en la salud, un gran impacto en la economía, un gran impacto en la sociedad en sí misma, un gran impacto en la ciencia. Es decir, nos ha dejado, como dice Freud, creemos que por momentos gobernamos la naturaleza y al cuerpo y son empresas ingobernables y nos demuestran nuestras limitaciones y también salen a luz nuestras miserias, ¿no? Así que me parece que en este momento que estamos, insisto, en esta esperando o transitando la ola del COVID, nosotros hablamos de esta ola de padecimientos psíquicos que puedan llegar, y especialmente también de los trabajadores de la salud, que se encuentran en la primera línea de respuesta, cuestión que Alicia tiene mucho trabajo de acompañamiento, y en eso vamos a empezar por ahí, porque el trabajo en estados de alerta durante tanto tiempo, eso es lo que nos interesa, Alicia. Tenemos muchos residentes y socios y socias trabajando en equipos interdisciplinarios, en quirófanos, expuestos, con mucho miedo al contagio, con mucho miedo también de sufrir algún impacto legal, porque ya hubo algunos episodios en Argentina donde los médicos y las médicas sufrieron procesos legales. Actualmente en la ciudad hay una gran movilización por algunos desacuerdos respecto a potenciales intereses y gestiones del gobierno provincial. Es una semana, te digo, totalmente explosiva, así que emocionalmente aún más lo gremial en juego, ¿no? Aparece no solo la salud de los equipos de trabajo, sino también el temor a qué va a ocurrir con lo institucional. Yo creo que ahí hay una gran pregunta por lo institucional, así que en este contexto te voy a pasar a vos la palabra, me voy a quedar en silencio un rato, pero me gustaría que nos puedas hablar de cuáles son las reacciones esperables en este contexto, si está bien tener miedo, la ansiedad, el estrés mismo, y qué es esto de las primeras ayudas emocionales, de dónde viene, para qué sirve. Así que bueno, Alicia, Bueno, todo tuyo. Gracias. Lindo regalito, gracias. Bueno, antes que nada, por ahí ubicarnos un poquito en la escena, ¿no? O sea, todo esto que vos describís, súper real y tal cual lo acabas de describir, me parece que es lo más importante,
porque tenemos que entender que lo que no es normal es lo que está pasando, ¿no? O sea, no es normal estar atravesando una pandemia, no es normal que esté todo estallando, no es normal que los profesionales de la salud estén tan expuestos, o sea, no estamos en un ámbito normal. Entonces, por supuesto que las reacciones que vamos a tener son normales frente a un evento que no es normal. Entonces, a mí me interesa mucho diferenciar lo normal de lo patológico, ¿no? Porque si no empezamos siempre a caer en esto de los trastornos de ansiedad aumentaron, las depresiones aumentaron, y la verdad es que aumentan como aumentaron toda la vida normalmente, lo que ha aumentado son las reacciones, ¿no? Ahora, si esas reacciones no son atendidas o no son asistidas, por supuesto que corren el riesgo de transformarse en algo más serio o en algo patológico. Entonces, ahí me interesa poner esa diferencia. Por supuesto que es normal tener miedo, y es sano tener miedo. O sea, a mí me preocuparía hoy encontrarme con una persona que no le tenga miedo a nada, o al virus, o a contagiarse. El miedo nos regula el peligro, ¿no? O sea, cuando hay miedo, a mí el miedo me avisa, a mí, de acuerdo a mi historia, a mi contexto, un montón de cosas, me avisa a mí cuando estoy entrando en un terreno que para mí es peligroso. Entonces, el miedo me va a regular esto. Ahora, cuando yo me paso de rosca, cuando el miedo es excesivo, me va a jugar en contra. Me paraliza, me inhibe acciones, y hasta incluso me pone en peligro, porque me hace correr riesgos innecesarios. Por eso es que hay que diferenciar el miedo del pánico o de algún otro tipo de reacción de miedo. Pero el miedo es sano, es necesario y es importante que esté. La ansiedad, esos días un poco más depre uno que otro, también obviamente son reacciones normales. Estamos viviendo situaciones atípicas de personas que no salen de sus casas, o personas que están saliendo a trabajar, profesionales, y que están altamente expuestos al contagio, altamente expuestos al estrés, cumpliendo más horas de trabajo de las habituales, teniendo que tratar con personas que están permanentemente desbordadas, ¿no? Estamos encontrando desde gente que está haciendo teletrabajo, donde no están todavía dadas las condiciones para el teletrabajo, o sea, fue extrapolar lo que hacían en una oficina, pasarlo a casa, ¿no? Y sabemos que esto no funciona así. Y por otro lado tenemos personas yendo a trabajar a clínicas, a hospitales o a distintas instituciones que no están funcionando de manera normal. Entonces eso también agrega una cuota de estrés tremenda, enorme, y estamos atravesando una enfermedad para la cual no hay respuesta. Así que si en ese contexto no nos ponemos ansiosos, no tenemos miedo, no nos desesperamos, ¿no? Y estamos mirando otro canal, ¿no? Entonces, creo que ahí sí entra en juego los primeros auxilios emocionales, ¿no? Los PAE. Porque el primer auxilio emocional de lo que habla básicamente es del autocuidado profesional. Una deuda pendiente en cualquier carrera que me quieras nombrar del mundo, te diría, donde no se nos prepara para cuidarnos, donde durante toda la carrera, medicina, psicología, enfermería, la que quieras, nos enseñan todo el tiempo a cuidar al otro, y no nos dicen nunca qué hago conmigo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo cuando no doy más? ¿Qué pasa conmigo cuando estoy agotado? ¿Qué pasa conmigo cuando se murió un paciente? ¿Qué pasa conmigo cuando quiero mandar todo a la miércoles? ¿Qué hago? ¿No? Entonces no tenemos herramientas de autocuidado. Nosotros lo que brindamos es justamente eso, invertirlos, ¿no? Empezar por uno. Cuando yo me sé cuidar, es mucho más simple cuidar al otro. Ahora, cuando yo no me sé cuidar, muchísimos escenarios se me vuelven peligrosos, aunque no lo sean. Porque tengo miedo, porque no sé qué hacer, porque no sé cómo desbordarme frente a un paciente que me grita, que me insulta, porque no sé cómo comunicar una muerte, porque no sé cómo manejar una información, porque no sé cómo descansar. Llego a mi casa, tengo un rato libre y no puedo dormir, mi cabeza no para, mi cuerpo no para. Entonces, desde PAE se trabaja específicamente primero en el autocuidado y después en el cuidado de los demás. Genial, Alicia, fantástico que nos hagas esta introducción y que ya pongas el tema sobre la mesa del autocuidado. Mirá, la vez pasada en una reunión tenemos un seminario de capacitación y de actualización continua, tanto para socios, para residentes, que es de bienestar ocupacional, y tocamos el tema del burnout, del estrés, y bueno, hay una residente que planteaba que en este contexto ella siempre había trabajado en un nivel de exigencia alto, con sobrecarga horaria, con gran respuesta,
y se encontró que en este contexto volvía a la casa y no encontraba forma de conciliar el sueño. Como que algunas estrategias que eran efectivas hasta este momento parece que ya no están funcionando. Entonces me parece que esto de incorporar nuevas herramientas, que aquí, bueno, nos estás presentando lo del PAE, ¿cuál te parece que pueden ser aquellas herramientas que para la jornada laboral puedan facilitar luego el descanso, que puedan facilitar el ensamble con la vida privada? ¿Por dónde podríamos ir pensando algo de lo técnico que nos aportes? Mira, las herramientas son cuestiones bien técnicas, ¿no? O sea, son técnicas o son ejercicios muy puntuales que duran pocos minutos, la gran mayoría, salvo alguna herramienta por ahí más profunda para alguna situación más compleja, pero la gran mayoría, para que te des una idea, duran entre 2 a 4 minutos. O sea, estamos hablando de lo mismo que te puede llevar tomar un café, fumar un cigarrillo, salir a caminar, ¿no? Depende la situación, depende, o sea, por eso es que si bien uno puede usarla sin ningún problema, siempre es mejor tener cierto entrenamiento, pero sobre todo porque tiene que ver con el autoconocimiento para poder registrar qué necesito. Si necesito calmarme, si necesito regularme, si necesito lo que nosotros llamamos reencuadrarme, ¿no? O sea, me salí del eje, si necesito equilibrar determinadas cuestiones. Entonces, hay como varios ejercicios distintos, algunos son para utilizar durante el día, digo, por si trabajas de día, de noche, ¿no? O sea, durante el periodo laboral, cuando vos todavía te quedan horas de trabajo y necesitas bajar un cambio, hay herramientas para eso. Hay otras para esto que vos describís del final del día, de lo que llamamos la vuelta a casa. ¿Cómo hago para volver a casa? Habitualmente hay gente que te dice los problemas del trabajo en el trabajo, los de mi casa en mi casa. Eso no existe, lo sabemos muy bien, uno se lleva la mochilita a todos lados, pero ¿cómo hago para llegar a casa, bajar un cambio y disfrutar esas horas que tengo para descansar y conectarme con mi familia, con mis bichitos, con mi casa, con lo que sea, ¿no? Hay herramientas que son para bajar un cambio, hay otras que facilitan el sueño, hay como distintas, pero partimos siempre de que yo lo pueda registrar. Hay un concepto que nosotros utilizamos que tiene que ver con el registro propio, que se llama la anestesia emocional, ¿no? La anestesia emocional es la antesala del burnout, del desgaste profesional, de una serie de condiciones que sí son más patológicas o son patológicas. La anestesia emocional es reactiva, pero es una serie de conductas que juntas te avisan que cuidado, ¿no? Estás en el carril equivocado, hay que reencaminarse. Y estas herramientas tienden a eso. Después hay, por ejemplo, plan de manejo de estrés que se diseña a medida, donde se construyen rutinas sanas. A lo que tratamos de apuntar siempre es a introducir el autocuidado dentro de la rutina. No esperar a reventar un día, no esperar a no doy más para hacerlo, sino hacerlas de manera cotidiana, no todos los días, pero de manera cotidiana, para que uno pueda también integrarlo en la vida y no llegar a picos altos de estrés, ¿no? Pero para esto necesitamos registrar de qué manera cada uno lo vive, porque cada uno lo vive de una forma distinta. Somos seres biopsicosociales, ¿no? Y cada uno lo va a registrar más en un plano que en otro. Hay personas que lo registran más a nivel físico, hay otros que lo registran más a nivel emocional, y otros a nivel social. Se aíslan, o al revés, ¿no? No pueden parar de estar en reuniones, gente, cosas, ¿no? Cada uno tiene una forma distinta. Pero las herramientas son muy simples, muy básicas, lo que no quiere decir que sean muy complejas, de la forma en que se procesan, ¿no? A nivel de procesamiento interno son complejas, pero son muy simples de llevar adelante, no requieren nada especial, no requieren incluso más que un momentito a veces de 3 o 4 minutos donde puedo salir un ratito y hacerlas, ¿no? Bien, Alicia, ¿qué hay de cierto de que las emociones no desaparecen? Que algo hay que hacer porque a veces uno recurre a, bueno, me olvido, lo dejo pasar, lo de hoy no fue tan fuerte, la verdad que no me asusté tanto. ¿Qué opinión tenés de la durabilidad de lo emocional en situaciones críticas?
si no hubiera emociones, estamos muertos, ¿no? O sea, si algo nos caracteriza a los seres humanos son las emociones. Lo que pasa es que somos muy negadores, muy, muy negadores, y estamos muy mal educados, entre comillas, ¿no? O sea, estamos mal educados a no demostrar emociones, a que si vos demostrás una emoción sos vulnerable, o sos débil, o no servís para determinada actividad, o que no debería ser parte de, no sé, un desarrollo profesional. Estamos muy mal formados desde ese punto de vista, y esto produce no solamente un riesgo enorme a nivel personal, sino también a nivel de la relación con pacientes o con quienes nosotros nos estemos relacionando. La emoción no va a desaparecer nunca. Lo que uno puede hacer es gestionarla, manejarla, bajar la intensidad. Cuando nosotros hablamos de bajar intensidad a una emoción, trabajamos parte de una técnica que tiene que ver con separar lo que sucedió con la reacción que a mí me produjo. Entonces, cuando yo consigo producir esta separación, la puedo empezar a manejar la emoción. Pero entender básicamente que hay hoy, hace ya unos años, que en el mundo el gran debate que tenemos es somos héroes o profesionales, ¿no? Y cuando uno se identifica claramente del lugar profesional, porque no somos héroes, somos todos profesionales, somos personas. Y cuando empezamos a pensarnos como personas, nos damos cuenta que somos igual que cualquiera, que tenemos un día bueno y un día malo, que tenemos situaciones que sabemos manejar de taquito y situaciones que no tenemos la menor idea qué hacer, que nos enfrentamos a cosas que nos duelen, que no es gratis trabajar con el dolor de la gente, y eso lo tenemos que entender. O sea, podemos tener la formación que tengamos, pero el día que ya no nos conmueva el dolor del otro, estamos en el horno, o sea, estamos enfriados. No es que ya está, ya la tengo clara, ya me acostumbré. Hay veces que me dicen, no, porque uno con el tiempo se acostumbra. No, no te acostumbras, te enfriás, que es distinto. Con el costo que eso tiene a nivel familiar, a nivel social, a nivel personal, ¿no? O sea, hay muchas pérdidas cuando uno empieza a enfriarse. No nos enfriamos. Lo que sí sucede es que hay un mecanismo que se llama disociación, que se produce cuando nosotros estamos trabajando técnicamente, que nos permite en ese momento no sentir la emoción. Pero después va a venir y va a venir, pero potenciada, ¿no? Entonces ahí es donde tengo que saberla manejar. Por eso las herramientas y las técnicas se ubican en general en el momento que habitualmente llamamos del bajón, ¿no? Cuando uno terminó y siente el cansancio físico, pero también siente el emocional. Bien, ¿y qué opinás, digamos, como para ir incorporando hábitos? Digo, es un momento donde forzadamente la cuarentena y la pandemia nos introdujo cambios de rutinas, cambios de hábitos. A nivel laboral, escucho que la línea de respuesta está vestido como astronauta, tiene las gafas, se le empañan las gafas, tienen necesidades básicas insatisfechas porque no pueden interrumpir algún procedimiento. O sea, la situación ya era de estrés y de estrés prolongado en condiciones habituales, y hoy por hoy lo técnico se hace mucho más difícil, lo que antes se hacía en una velocidad se hace más lento, existen más variables de miedo, ¿no? De todas las que van apareciendo, desde la discriminación desde el barrio y la gente a veces cercana que sabe que uno estuvo en la boca de la tormenta, ¿no? Estuvo en la línea de acción. Entonces digo, todo eso junto, ¿cuál sería tu recomendación? Digo, la persona evitó en el momento de emocionarse, hizo lo posible por mantener el equilibrio en la intervención, tuvo que abordar al paciente y a sus familias, y luego ¿qué? ¿Por dónde te parece que podés hacer alguna recomendación para que todo eso emocional no vaya sin abordaje, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, esto que decís, me interesa marcar primero, antes de contarte esta parte, algo que recién dijiste y que yo en lo personal veo que no se está teniendo en cuenta, no se tuvo en cuenta nunca, pero ahora es un problemón, no es un problema. Que cuando se usan las EPP, o sea, los equipos de protección personal, hay un factor que no se tiene en cuenta habitualmente, que mucho, si bien se ve en el ámbito médico, se ve en el ámbito médico de la UTI o en este tipo de sectores, no en el habitual, que son dos indicadores, que son la claustrofobia y el vértigo, pero sobre todo la claustrofobia.
hay muchas personas que no son conscientes de que tienen claustrofobia, porque la claustrofobia tiene 4 niveles de medición. En los niveles bajos, 1 y 2, lo que aparecen son trastornos de ansiedad, trastornos no patológicos, ¿no? Sino estados de ansiedad, aparece hiperventilación, aparece agitación, alteración del humor, que está totalmente ahora ligado al uso de barbijos o al uso de los equipos de protección que contienen todo el equipo completo, donde la cabeza queda cubierta, donde quedan bajo un cierre tapados. Te agrego algo más, Sí. Alicia, te agrego algo más en esa línea, que por ahí me olvidaba y creo que por ahí lo estás pensando, pero yo te lo dejo porque es una forma de trasladarte las inquietudes de los equipos de respuesta, ¿no? Que es la duda si estoy haciendo bien el procedimiento. O sea, en el momento de la atención crítica, estoy teniendo una función superior que es de repaso, que es de autoobservación, que es de autocuidado, pero no desde la tranquilidad, sino más bien casi lindando con el pánico, diciendo, ¿estoy bien o me equivoqué en algo? Y obvio que si hay un desvío del procedimiento, es muy difícil continuarlo sin efectos, ¿no? Claro, por eso yo arrancaba desde esto. ¿Por qué? Porque vos imaginate que una persona que está teniendo una situación de ansiedad producto de la claustrofobia, ya arranca en este escenario que vos pintás, allá arriba aún todavía no ha empezado a trabajar, o sea, ya se está poniendo ansiosa, ya se está desbordando, ya está no pudiendo evaluar claramente la situación por su propio estado de ansiedad. Entonces, a mí me parece que hay como que ordenar el rancho, ¿no? O sea, primero las personas que van a utilizar equipos de protección personal deben mantener una práctica previa y una medición de cuál es su capacidad. Si no saben medir claustrofobia, que habitualmente no lo saben hacer, que se fijen, nada más. Si se ponen ansiosos, ¿a cuántos minutos? Si vos te pones ansioso entre los primeros, digamos, del momento 2 o 3, minuto 2 o 3, hasta el minuto 10, empezás a experimentar reacciones de ansiedad, para ahí, porque seguramente entras a correr un riesgo muy grande de mandarte una macana, porque ya vas a empezar a disociarte emocionalmente, vas a empezar a ponerte ansioso, te va a faltar el aire, el cuerpo no responde de la misma manera y la cabeza muchísimo menos. Si no pasa esto, sí, esto que vos decís también sucede, que por supuesto la exigencia es muy grande, porque la respuesta es más lenta, y sobre todo porque es desconocida, porque no estamos entrenados para, salvo alguna persona que en otro ámbito utilice equipos de protección, no está entrenada para moverse, y está atravesada ya por un miedo extremo. O sea, si es pánico, se va a paralizar. Pero está atravesada por un miedo extremo porque sabe que está en el epicentro del contagio, sabe que está en forma directa en contacto con el virus. Con lo cual, claro que va a tener miedo de equivocarse, porque es un escenario desconocido, son herramientas desconocidas que tuvieron que salir a usarlas sin entrenamiento, sin poder practicarlas, sin poder medirlas, ¿no? Hubo que salir directamente a la cancha. Y todo esto juega un factor muy grande con la presión que hay externa. Por eso hago tanta marca. Cuando nosotros hablamos de profesionales y de héroes, hablamos de un concepto que atraviesa eso, que es lo que habitualmente llamamos el circuito de la frustración. Y el circuito de la frustración lo que nos dice es que como profesionales tenemos que entender que hacemos lo mejor posible. Lo mejor posible porque somos seres humanos llenos de límites, llenos. Límites legales, estos que vos nombrabas, que están todo el tiempo ahí avisándote, límites físicos, límites geográficos, estamos quizás en lugares donde no tienen fácil acceso, límites económicos, una institución no es igual a otra, límites clínicos, límites de experiencia, límites de equipo, llenos de límites. Esos límites te pueden jugar todos a favor o todos en contra, y no lo sabés nunca, hasta que no estás en el escenario, no sabés si lo tenés a favor o en contra. Si el concepto de hacerlo... Perdón, Alicia, cuando hablas de límites, porque digo, he conversado con varios trabajadores y trabajadoras que han encontrado, más allá de los límites de la resistencia, nuevas dudas de lo técnico. Por ejemplo, perder la seguridad. Gente ya con experiencia que dice, la verdad, parece que no sé nada. ¿Qué opinión tenés de ese fenómeno propio de este contexto? Es que es la verdad, porque esa es la verdad, nadie sabe nada. O sea,
tuvimos que salir todos a reinventarnos, tuvimos que salir todos a reformular protocolos, a reformular nuestras prácticas, a reformular escenarios, a tener que manejarnos dentro de una UTI con un celular para que un familiar se despida de una persona que está por morir, a reformular rituales funerarios, tuvimos que reformular todo, con lo cual es cierto que uno está en un terreno resbaladizo, donde no sabemos, donde recién ahora se están estableciendo cuestiones legales también nuevas, ¿no? Porque tampoco estaba muy claro en qué escenario estábamos. Entonces la sensación, yo te diría que es hasta sana, porque volvemos a lo anterior, o sea, si yo creyera que lo tengo re claro y que todo lo que estoy haciendo está re bien y que es así, es muy probable que me mande una macana. O sea, tenemos que ser conscientes de que es un escenario nuevo para todo el mundo, o sea, pero para el mundo en serio, todo, ¿no? O sea, estamos viendo cómo se va a tratar, estamos viendo qué pasa, se le agregan síntomas nuevos a la enfermedad, estamos viendo nuevas vías de contagio, estamos descubriendo si los equipos que usamos son realmente eficaces o no. O sea, todo se está viendo como algo novedoso. Entonces, está claro tener miedo, está claro creer que no sé nada, porque es la verdad. Lamentablemente, ¿no? Es ensayo-error. Porque incluso cuando intentamos traer cuestiones, porque decimos, no sé, ya China hizo, ya Europa hizo, intentamos traer, no es fácil, porque culturalmente hay muchas diversidades, económicamente hay diversidades, modelos de profesionales de capacitación, de entrenamiento son distintos, modelos sanitarios son distintos, con lo cual tenemos que traducir la experiencia que hay, y eso también sabemos que requiere un proceso, pero también requiere un aprendizaje, ¿no? Entonces, estamos en unas arenas movedizas, ¿sí? Claramente. Bien. Bueno, claramente vas planteando que hoy por hoy hay que aceptar dentro de las emociones que es el no saber, ¿no? Y digo, hay especialidades de quirófano que han combatido esa actitud en la formación, ¿no? El no saber era visto como una actitud todavía que hay que desarrollar hacia el saber, como una actitud que debía cambiar, que no era propia de un líder, que no era alguien que podía tomar decisiones. Hoy hablaste de la comunicación. Entonces, ¿qué mensaje dar en este contexto a aquellos que venían por ahí parados en ese esquema de formación? Porque vos decís que hay una deuda en la formación, entonces creo que hay una corresponsabilidad, hay no me lo dieron y todavía no lo pude aprender, una mezcla, ¿no? De cómo poder ejercer pautas de autocuidado. Entonces, ahí te preguntaba, respecto a la comunicación, en este contexto, la tecnología, ¿no? Hablaste de que un teléfono en terapia intensiva, digamos, ¿cuál podría ser los aspectos técnicos básicos para dar una mala noticia y cómo ayornarse a las posibilidades actuales, ¿no? En un contexto de muchísimas restricciones con los pacientes, de miedo de los operadores, de las familias a veces con esto que en algún momento has planteado en alguna conferencia, el duelo sin cuerpo, ¿no? Sin la posibilidad de despedirse, así que me parece que me interesa ver cómo puede haber una herramienta en ese momento donde parece que no hay nada para hacer. Sí, siempre hay algo para hacer, pero tiene que ver con transformarse, ¿no? O sea, yo trabajo hace más de 25 años en el área de emergencia y desastres, y sí, trabajamos con duelo sin cuerpo, sobre todo en zona de desastres, cuando cuerpos desaparecen, se notifica y se trabajan técnicas de duelo sin cuerpo, que hoy las hemos transformado a poder trabajar las despedidas a distancia, ¿no? Cuando los familiares no pueden ver el cuerpo de las personas que ponen por COVID, entonces se ha transformado, o he transformado este protocolo de duelo sin cuerpo, o los rituales de despedida, ¿no? Cuando habitualmente también nosotros nos manejamos mucho con protocolos, ¿no? Los protocolos de despedida hoy se han pasado a una tablet o a un celular para que la familia pueda acompañar a su familiar que está internado en terapia. Hay un protocolo si está lúcido, otro si no está lúcido la persona. Esto lo puede manejar cualquier intermediario, o sea, una enfermera, un médico, un voluntario, cualquiera que en el hospital tenga un mínimo entrenamiento, que en nuestro caso desde la red lo hacemos de manera telefónica para darle las indicaciones de cómo usarlo y cómo cuidarse, ¿no? Nosotros todo tipo de intervención que hacemos
siempre va a incluir el autocuidado del profesional que está trabajando. Pero yo creo que esto que vos marcabas de cómo trabajar el autocuidado empieza por uno, por registrar que uno lo necesita, porque yo te puedo dar un montón de herramientas, de técnicas, de sugerencias, podemos charlar todo un día entero sobre autocuidado y que vos me digas, pero yo no lo necesito, yo estoy re bien, yo ya estoy acostumbrado, yo lo manejo re bien, ¿no? Entonces creo que hay que empezar por uno, por darnos cuenta que somos personas, por darnos cuenta que nos terminamos llevando una mochila enorme con nosotros, de escenas que no podemos olvidar, de ruidos que seguimos escuchando, de olores que seguimos oliendo aunque ya no estemos en el lugar, de una cantidad de reacciones que empezamos a tener, que están muy asociadas a estos 3 planos que te decía, ¿no? O sea, por ejemplo, para que te des una idea de cuáles son los indicadores de una anestesia emocional, los más clásicos, los más habituales que encontramos empiezan en general con trastornos de sueño, esto que vos comentabas, no puedo dormir, es uno de los primeros alertas que aparece, la alteración en el trastorno del sueño, ya sea el insomnio o la hipersomnia, ¿no? O sea, o tengo sueño todo el día, o no puedo dormir, me despierto a la mitad de la noche, o duermo y no descanso, ¿no? Distintas maneras de presentarse. Entonces, asociado a eso, comienza a aparecer el consumo de alcohol ligado a la hora de dormir, y aparece de una manera muy especial, que es socializado. Entonces te dicen, no, yo antes de dormir, un vinito, un whiskycito, una cervecita, te lo dan con el diminutivo para que parezca poquito, ¿no? Y entonces empieza a aumentar este consumo. Vemos que todos podemos tomar un vinito, una cervecita. El problema es si yo lo ligo al sueño, si yo no duermo o no bajo un cambio, como dicen en general, si no tomo alcohol. Luego comienza también a aparecer la automedicación. Me tomo una pastillita, un cuartito, un poquito, total no hace nada, total lo toma todo el mundo, y también, antes de irme a dormir, una pastillita, si no, no duermo. O sea, sabemos que necesitamos descansar. Comienza a aparecer la hiperactividad, personas que no pueden parar de hacer cosas, y que hoy la están pasando muy mal en esta cuarentena, ¿no? Porque acostumbrados a no parar en todo el día, y son personas que en general asocian el ocio a la pérdida de tiempo. Necesitan estar hiperactivos porque si paran, piensan. Comienzan a aparecer situaciones de mal humor permanente, cambios de estado en el humor, ¿no? Que personas que eran alegres, divertidas, las ves siempre serias, siempre duras, ya no participan de distintos eventos, ya no quieren ir a ningún lado, y si van se enojan, se ponen irónicas, se ponen agresivas, y no lo registran. Vos le marcás algo y te dicen, no, vos estás peor que yo, ¿no? Y comienzan a aparecer enfermedades que se instalan, crónicas, ¿no? Permanentemente resfriados, alergias, jaqueca, contracturas, gastritis, ¿no? Cuando estas cuestiones, con 2 de estas reacciones que empiezan a aparecer de manera simultánea, ya podemos hablar de anestesia emocional. Entonces lo que sucede es que como somos profundamente negadores, creemos que estamos bien, porque se llama anestesia, porque, bueno, a ustedes no les voy a explicar cómo funciona una anestesia, porque justamente tenemos conductas de anestesia, tratar de no sentir nada, ¿no? Tratar de no sentir ese dolor emocional. Entonces empiezo a tener conductas de anestesia, por eso se llama anestesia emocional. Pero no me doy cuenta, o sea, es un proceso que se va dando, se va dando, se va dando, lentamente hasta que se instala en mi vida. Y yo me la creo, o sea, me creo que estoy genial, que a mí no me pasa nada, pero resulta que no duermo bien si no tomo, resulta que no puedo parar de hacer cosas, resulta que estoy malhumorado y enojado con todo el mundo, resulta que tengo problemas Alicia, advertís que se pueden ir adquiriendo algunos hábitos para paliar esta sobrecarga emocional que definís como anestesia, una anestesia emocional, o la búsqueda, ¿no?, del no sentir el dolor o no sentir nada. Parecería que en esa línea se van incorporando algunos hábitos no saludables. Yo me agrego lo que es las cuestiones de alimentación también, ¿no? Claro, hablamos de descanso, alimentación, hablas de consumos problemáticos, agreguemos el tabaco, que en medicina todavía tiene una gran prevalencia. Es decir, se incorporan hábitos transitorios que van a tener un impacto en la salud en el mediano y largo plazo, ¿no? Exactamente, tal cual. Y que se refuerzan con consumo de café, con consumo de gaseosas, con una cantidad de cosas que lo vamos reforzando, con estados permanentes de frustración, de enojo, con desgano, con sensación de que nada vale la pena, ¿no? De que ningún esfuerzo es valorado. Bueno, todo esto
se va armando y es explosivo, ¿no? Pero lo que pasa es que justamente como es una anestesia, no lo siento, lo perciben los demás. Por eso es que a mí me importa tanto hacer hincapié en el autocuidado, porque uno no lo percibe sino, o sea, venimos de una formación todos donde esto no existe, donde no hay que sentir nada, donde tu carrera te tiene que proteger, y la verdad es que no es así, o sea, no hay nada que te proteja de las emociones, porque son parte nuestra. ¿Y por dónde empezamos? O sea, por ejemplo, imagínate que me parece válido, comparto el diagnóstico, digo, hay varios residentes que están también expectantes, ¿no? Que están en sus puestos de trabajo y te van escuchando. ¿Por dónde podemos empezar para encontrarle alternativas a todas estos hábitos, estas creo malas formas, ¿no? De gestión de lo emocional, que nos van a traer otros problemas emocionales, que parecen en lo agudo efectivo porque lo que hacen medianamente es suprimir la conciencia. O sea, como vos decís, aumentar la disociación, alejarse de la realidad, alejarse de la propia realidad psíquica, o sea, considerar que no está afectándome el medio, o sea, una gran despersonalización, que es uno de los componentes que venimos trabajando del desgaste ocupacional, que se traslada en la asistencia en el tratamiento cínico, indiferente, no me importa ya el resultado de mi práctica, no me importa si zafa o no zafa el paciente, si lo hago bien, lo hago mal, lo cual también se exponen a situaciones de bioseguridad que no son las mejores, porque decís, bueno, ya fue, ¿no? Caemos en el ya fue. Así que también en eso quería pedirte algunas recomendaciones para pensar cómo incorporar, digo, cómo puedo decirle hoy por hoy a un trabajador de la salud que se autocuide, ¿por dónde arrancamos? Tal cual. Yo empezaría por esto, primero por pensarnos personas, o sea, en todo esto que acabas de describir, empezar a mirarnos, ¿no? A decir, bueno, ¿me está pasando esto o no? Yo, por ejemplo, como decías, dirijo el posgrado en la Facultad de Medicina y soy docente en la Cátedra de Medicina Legal, que como ustedes saben es una de las últimas materias. Y la gente se recibe sin saber comunicar una muerte. Entonces, vos decís, ¿cómo te vas a recibir de médico? Y nadie te enseñó a comunicar una muerte. O sea, voy y se lo digo, y no es voy y se lo digo, ¿no? Porque hay contextos distintos, hay un protocolo para comunicar una muerte que no solo va a tratar de que esta persona lo comprenda lo mejor posible, sino que te va a cuidar a vos. Entonces nos encontramos con escenarios que muchos médicos los evitan, o que no lo saben manejar, pero porque nunca se los enseñaron. Y entonces se exponen a situaciones muy, muy complicadas. Entonces, primero registrarnos como personas y darnos cuenta que cuando estamos nosotros trabajando con el dolor de la gente, estamos en el medio de un incendio, siempre. Nos demos cuenta o no, estamos en un incendio, porque son cosas personales que se mueven. Entender que cuando yo trabajo se produce algo que se llama disociación técnica, que es que mi cerebro se separa, la emoción se corre y me deja trabajar. Por eso la sensación nuestra es de que no nos pasa nada, porque realmente en ese momento la emoción no está. Entonces yo trabajo técnicamente, sabemos lo que sucede en los quirófanos, que la gente se ríe, yo soy parte de la morgue también, sé lo que sucede dentro de la morgue, ¿no? Porque se disocian. Ahora, termina mi actividad técnica y yo me vuelvo a asociar, esa emoción vuelve a entrar. Entonces yo ahí empiezo a sentir que a esta persona se le murió el hijo, el padre, el hermano, que el otro está enfermo, que el otro no tiene plata, que el otro esto, que el otro aquello. Por supuesto que lo percibí. Que mi cabeza me haya dejado trabajar técnicamente no quiere decir que me deshumanicé. Entonces, esto vuelve y yo lo tengo que saber manejar. A partir de ver esto y de ver que el deterioro que empiezo a tener es el que yo les describía antes, que tiene que ver con consumo, que tiene que ver con pérdidas afectivas, que tiene que ver con problemas de pareja, con problemas de comunicación con mis hijos, con problemas de poder disfrutar la vida. Cuando vos le decís a alguien lo importante que es disfrutar la vida, pasarla bien, dicen, ah, qué fácil. Es fácil, pero pasa por estar cuidado, por poder conectarme con las cosas que me gustan, por poder darme el espacio para pasarla bien un rato, por poder tomar distancia de los problemas. O sea, hay muchas cuestiones que no nos damos cuenta y que empezamos de golpe a creer que la vida es una tortura, ¿no? O sea, que la paso mal, que no duermo, que mi trabajo está todo mal. Perdemos la capacidad de elegir. Si hay algo que nunca tenemos que olvidarnos, es que nosotros somos libres. Y es una de las peores cosas que en realidad nos pasan, porque vivimos hablando de la libertad y vivimos deseando la libertad, y cuando la tenemos nos morimos de miedo.
y no podemos elegir. Entender que yo puedo elegir dónde estar o dónde no estar, con las consecuencias que esto tiene, también me da la posibilidad de manejar las emociones. A partir de este mini recorrido, yo puedo empezar a probar las técnicas. Les cuento igual para que no parezca que estoy vendiendo nada, pueden descargar las técnicas de mi canal de YouTube, buscan Alicia Galfazó, van a encontrar los videos con estas técnicas que les estoy nombrando, las pueden descargar gratuitamente y ponerlas en práctica, por supuesto, en el video está explicado cómo se hace. Pero lo que pasa es que si uno no toma conciencia de lo que significa, cuando vos ves el video, decís, esto no sirve para nada, ¿no? Entonces, entender qué significa poner en práctica una técnica de autocuidado, qué significa recuperar ese placer de estar vivo, qué significa poder tener la real dimensión de lo que nosotros hacemos, de trabajar con el dolor de la gente, y de no quedarnos pegados a ese dolor sin darnos cuenta, que eso es lo más triste, porque a veces uno se da cuenta que se lleva pegado ese dolor, pero muchas veces nos creemos que no nos pasó nada. Planteas algo que es exquisito, Alicia. Déjame que te aporte algo en esto, porque me parece que das con el kit de la cuestión, que es hacerle una propuesta ya de salud mental, vamos a introducirla en ese campo, ¿no? Y que tenga que ver con algunas técnicas que pueden quedar a los ojos de muchos como muy simples. Es difícil que una de las primeras bajadas, que me imagino que es casi de aterrizaje forzoso, es no esperar que una técnica de recuperación sea inversamente proporcional al estrés vivido en la situación crítica. Porque a veces esperan, y me ha pasado que le planteas a una técnica que puede hacer conversar simplemente de lo acontecido, hacer un escaneo corporal, como vos planteabas, cuáles fueron las emociones, las reacciones, como vos planteás, y cuáles fueron los hechos, y ver qué tipo de... Vos lo planteás como hacer un correlato entre la realidad y cómo lo estás viviendo, ¿no? Cómo lo estás afrontando. Y a veces la cara es de, me parece poca cosa, ¿no? Como que necesito mantener la alerta o me tenés que dar algo de alerta arriba. Y eso es un indicador que la persona no puede cambiar de lógica, porque está esperando que la recuperación y la ayuda psicológica sea estresante, que sea exigente, que sea con una rutina agobiante, y vamos por otro camino, ¿no? Por eso digo que importante este contexto de sensibilización, de que para pasar al autocuidado no es desde la lógica laboral habitual, ¿no? Tal cual, no es desde la lógica, desde ningún lugar es desde la lógica habitual, ¿no? O sea, porque estamos hablando de autocuidado, con lo cual partimos de nosotros, de que el control lo tengo yo. Cuando yo empiezo a darme cuenta que el control lo tengo yo y que el único que puede registrar qué me pasa soy yo, no estamos en un terreno de patología, no estamos en un terreno de tratamiento, ¿no? Psicológico, estamos en un terreno de tener herramientas para que en la vida cotidiana yo pueda bajar esta intensidad emocional y pueda gestionarla y manejarla. Por eso es que no doy específicamente las técnicas, porque si yo te digo, hay que hacer esto, va que me vas a decir, pero eso no sirve para nada. En 3 minutos vos te vas a poder poner bien y yo te juego lo que quieras. A eso apuntaba, que la técnica sola no tiene mucha eficacia. Como pensar una ampolla, vos hablaste de anestesia, yo me imagino que hay varios anestesiólogos que nos acompañan, es pensar la ampolla aislada. La ampolla no es solo... Es la dosis, es el momento, es la interacción con otras drogas, es el paciente, es la mano propia del anestesiólogo, o sea, no es solo lo técnico en bruto, ¿no? Y pienso que a veces... ¿Cómo decís? Que es un proceso, entender que las tenemos que incluir en nuestra vida, no un día, no el día que me siento mal, sino que pasa a ser un modelo de trabajo, ¿no? En tu canal estuve también aprendiendo estos días y hablas de que son modelos mentales, que es algo que circula en varios espacios de simulación, de entrenamiento, porque vos decís entrenamientos en ayudas emocionales y varios anestesiólogos o médicos que vienen incursionando en la simulación como aprendizaje te dirían, creo en el entrenamiento. Son los primeros que te dicen que algo hay que incorporarlo a cuentagotas en escenarios que no son los reales.
¿Qué pensás de eso? De también cómo introducir, porque tenés incumbencia en lo que es el entrenamiento de esto, por ir contarnos cómo es, de qué se trata, cómo puede ir la persona, si también tiene que ver con un proceso de autoconocimiento, ¿no? Porque como son técnicas que de alguna manera hay que incorporar en la jornada habitual, entiendo que hay que también hacer una revisión. ¿Cómo nos podés ilustrar qué es esto del entrenamiento para el autocuidado? Sí, sí, el entrenamiento incluye el autocuidado y el cuidado, ¿no? O sea, va de la mano. El entrenamiento en autocuidado tiene que ver con poder esto de parar y mirarnos, ¿no? Y registrar a nivel emocional qué me pasa, o sea, cuáles son los escenarios donde tengo miedo, cuáles son los escenarios que me tocan en lo personal, porque me recuerdan escenas difíciles, cuáles son los escenarios que me desbordan emocionalmente. ¿Por qué? Porque acá lo importante es entender que si yo puedo regular qué escenarios para mí son peligrosos, yo puedo manejarlo de antemano, o sea, puedo manejar la prevención de ese escenario con determinadas herramientas. Yo recién les explicaba, cuando uno va a trabajar se disocia técnicamente. Ahora, ¿qué pasa si hay emoción en ese escenario? Si a mí me da lástima, si esa nena tiene la misma edad de mi nieta o de mi hija, si este escenario me toca en alguna situación mía personal, esa disociación que yo les contaba recién no se produce. Con lo cual yo estoy trabajando con emoción. Por eso esto que hablábamos antes de los equipos, de los escenarios donde hay miedo, hoy tienen un factor agravante, que es que muchos profesionales no se disocian técnicamente. Queda la emoción ahí tomada. Cuando la emoción está en el escenario, yo no puedo pensar claramente, no puedo tomar decisiones claras. Si yo esto logro identificarlo y logro reconocerlo en mí, porque cada uno lo vive de una manera distinta, está el que se le hace un nudo en el estómago, está el que se le cierra la garganta, está el que empieza a transpirar. Nosotros esto lo trabajamos para que cada uno lo pueda descubrir. Cuando aparece esto, yo ya tengo una herramienta para frenarlo. No voy a poder frenar totalmente la emoción, pero la voy a poder controlar y manejar. Y después voy a saber en qué momentos del día yo puedo necesitar determinado ejercicio, cuál voy a necesitar en mi casa, y nos entrenamos para poder cuidar también a la gente. Esto tiene que ver claramente cómo toco a una persona, cómo no la toco, cómo la miro, qué palabras uso, qué palabras no uso. Hay palabras Alicia, que activan emociones. ¿sabes que hay algo en la formación de grado? Vos que estás dentro de la carrera de medicina, yo que vengo aprendiendo respecto a la formación hermana de la medicina, cuáles son las representaciones que circulan, y vos estás hablando, porque digo, estamos desde el espacio que tenemos de bienestar ocupacional detrás de la humanización de la medicina, y entonces digo, la disociación instrumental, como vos lo planteás, no implica una despersonalización tal que quede, porque digo, pues se puede malinterpretar que el acto de humanización es expresar todo lo que siento en cualquier contexto. ¿Qué opinás de eso? No, yo creo que hay que tener muy claro el fenómeno que se produce, que tiene que ver con los tiempos de gestión de crisis, ¿no? El antes, el durante y el después. O sea, en el antes nosotros estamos como ahora, asociados, nuestro cerebro está cognitivo-emocional, mitad y mitad. En el momento que yo voy a intervenir, se produce la disociación, la emoción se retira, me vuelvo técnico, tengo un desarrollo físico distinto, aparece la adrenalina, un montón de otras sustancias en el cuerpo que me dan más energía, que me despiertan, que me permiten estar un montón de horas despierto, atento, que me dan mucha tonicidad muscular, que tengo más fuerza, que tengo más claridad mental. Bueno, todo esto va relacionado justamente esta anestesia que se produce también a nivel físico. No tengo hambre, no tengo sed, no tengo dolor, no tengo nada, estoy activo. Termino mi intervención, la que fuera, y voy a pasar al terreno emocional. Empiezo a estar agotado, me duele todo, tengo hambre, tengo sed, me duele de la cabeza hasta los pies, y aparece la emoción. Me aparece la bronca, me aparece la tristeza, me aparece la frustración, me dan ganas de tirar toda la miércoles, me quiero ir a mi casa, me enojo con uno, me enojo con otro, me dan ganas de llorar, me dan ganas de vomitar, todo lo que aparezca de acuerdo a lo que haya vivido. Ahí es donde necesito las herramientas. La deshumanización sería que todo este proceso yo lo niegue. Ahora, yo tengo que entender, y por eso las herramientas me van a permitir
agregar lo necesario de humanización en ese momento de la disociación técnica, porque ahí es donde se corre mucho peligro de que como nos comportamos muy técnicamente, cambia nuestro lenguaje, cambia nuestro tono de voz, cambia nuestra postura física, y a los ojos de los demás somos fríos, no se nos mueve un pelo de verdad. Entonces, el poder regular eso tiene que ver con el entrenamiento. Cuando yo sé que estoy disociado técnicamente, me tengo que poder percibir, bajar un cambio, cambiar el tono de voz si estoy hablando con un paciente, si estoy hablando con su familia, si estoy en qué entorno estoy. También tiene que ver con algo que por ahí no hablamos hasta ahora, el trabajo en equipo, la construcción, ¿no?, de un equipo, porque dentro de los miembros de un equipo circula un tipo de lenguaje cuando estoy activo y otro lenguaje cuando no estamos activos, ¿no? Entonces no confundir estos escenarios. Todo eso es entrenamiento, es aprender a poner el cuerpo, es aprender a entrar y salir correctamente o sanamente, como lo quieran llamar, de las escenas de emergencia, cuidándome y cuidando al otro, ¿no? De ahí viene el entrenamiento, porque es muy físico, o sea, no es una cuestión que pase a nivel mental únicamente, pasa a nivel de nuestros movimientos, de nuestra voz, de nuestra mirada, de nuestra postura física, ¿no? Entonces ahí el entrenamiento tiene un papel muy fuerte. Podemos pensar que son escenarios distintos, porque la disociación que se produce en lo técnico, en un quirófano, en una situación crítica, en una guardia, y después tenemos la familia o a veces el propio paciente. Circula en la jerga esto de la vesícula, la rodilla, ¿no? Como reduciendo a veces los pacientes a la intervención técnica, que vos hablabas de cuál puede ser el lenguaje técnico, y a veces heredado en la misma formación, que todavía habría que ver cómo hablar de lo mismo sin generar esa fragmentación de las personas, porque sería un acto muy deshumanizante llamarlo por un pedazo de órgano, ¿no? Pero digo, Sí. pasar a hablar con la familia, ese escenario, ¿cómo te parece que emocionalmente hay que encararlo? El tema es en qué momento yo paso a hablar con la familia. Suponete, si vos tuviste una cirugía, tuviste un momento de cualquier tipo de intervención de emergencia, si vos entendés, por eso ves cómo va entrando todo el tema del entrenamiento, ¿no? O sea, si yo soy consciente que cuando terminé ese momento de disociación técnica va a venir la emocional, si en ese momento yo tengo que hablar con la familia, tengo que sí o sí trabajar con alguna herramienta rápida para reacomodarme. ¿Por qué? Porque voy a estar con toda la emoción a flor de piel, con el agotamiento, con el cansancio, con lo cual mi umbral de tolerancia es menos 20. Entonces, apenas la familia me diga algo, yo voy a explotar, o no voy a querer hablar, o le voy a decir así nomás, o no veo la hora de irme. Entonces no voy a poder controlar ese escenario. Muy distinto es si yo hablo después, o hablo antes, o hablo en un momento en el cual no estoy disociado. Tiene que ver con las horas que hemos que llevo documentado trabajando. que ocurren los principales hechos de violencia entre los acompañantes y los efectores de salud en el momento de las malas noticias. ¿Podrá ser que tiene que ver con que no se produce este periodo de traspaso de los escenarios? Tiene que ver con eso muchísimo, por eso tiene que ver con en qué momento se dice del profesional, o sea, en qué momento está el profesional. Tiene que ver con el desconocimiento muchas veces del manejo de ese escenario, ¿no? Hoy la gran cantidad de problemas que se producen a nivel de... Primero, entendamos que en los últimos 20 años ha cambiado la manera de manifestarse la angustia, ¿sí? Antes la gente lloraba y lloraba. Hoy la gente te putea, perdón la expresión, pero es esto, ¿no? O sea, la gente agrede directamente. Eso es angustia también. Entonces, poder manejar un escenario así requiere un entrenamiento. Requiere entender que cuando yo estoy disociado técnicamente, el otro está disociado emocionalmente. Y cuando se disoció emocionalmente, no puede pensar, no puede. Entonces, ahí se utilizan protocolos que, por ejemplo, incluyen no más de 3 consignas por vez. El cerebro no las puede comprender, entonces yo tengo que respetar ciertos tiempos para ir registrando que la persona entienda lo que le estoy diciendo. Tengo que hacer un trabajo personal con respecto al lenguaje, para que sea lo más básico posible, sin faltarle el respeto. O sea, de qué manera explico algo bien clarito, sin faltar el respeto. Tengo que tener un trabajo sobre el lenguaje no verbal, que lo que yo estoy diciendo en palabras también lo esté diciendo físicamente, ¿no? Mi mirada, mi postura física.
Todo esto es parte de ese entrenamiento que justamente previene el desborde de los dos lados, porque cuando un paciente se pone muy agresivo, no es gratuito para nosotros, o sea, no es agradable, no es una situación que uno la pasa bien. Entonces, entender también que muchas veces esos desbordes, por supuesto estamos hablando de desbordes verbales, ¿no? No estamos hablando de ninguna violencia física, pero que el desborde verbal muchísimas veces, y esto lo digo como psicóloga de desastres y lo digo como bombero, que también lo soy bombero, en escenarios, saber que todo eso que nos viene encima no es con nosotros, ¿no? Es con el primero que se les cruzó adelante y que les está dando una noticia que no quieren escuchar. Entonces, frente a ese tipo de escenarios, nuestro manejo es fundamental, porque yo no le puedo pedir al otro que maneje o que se quede tranquilo, como a veces le dicen, o calmate, que lo único que lográs es que la persona se ponga más loca, ¿no? Entonces, requiere ese tipo de entrenamientos, pero cuando uno no entiende lo que está pasando, se nos va de las manos. Y lo peor que puede pasar es que en un escenario tengamos a un profesional y a un familiar o un paciente desbordados emocionalmente los dos. Ahí ya no hay posibilidad de comunicación, se va a cortar seguro. Bien, bien, bien. Mirá, te cuento que ahí estuve repasando la audiencia, es heterogénea, Alicia, está bueno que sepas que tenemos personal de enfermería, lo cual también les damos la bienvenida porque son patas esenciales de las intervenciones en salud, sufren a veces este primer contacto con el sistema de salud, los reciben, ¿no? Y están también en las post-intervenciones que son a veces bastante dificultosas. Así que qué interesante que estén presentes aquí. Te decía que hay anestesiólogos y anestesiólogas de la casa, tenés psicólogos y psicólogas que están en formación y algunos que ya están trabajando también en espacios análogos al de bienestar ocupacional, en distintas, creo que hay personal de Mendoza, así que también bienvenidos y bienvenidas a este encuentro plural. Y quiero empezar a sumar las voces, por eso te los presento, porque digo, puede haber distintas urgencias o prioridades en cada rol o en cada ámbito, en cada provincia. Te dejo la última pregunta de hospitales y de intervención vamos a decir, de los equipos, para que después me puedas hablar un poco de la cuarentena, que es un tema que hoy por hoy está rankeando como motivo de consulta, dispara muchos problemas de salud mental en las casas, así que la última pregunta que te hago es, en esta pluralidad de profesionales que nos acompañan hoy, ¿qué podés decir de los equipos de trabajo? Mira, los equipos de trabajo, primero diferenciar bien qué es un equipo de trabajo de un grupo, ¿no? Un grupo de personas que trabaja juntas, que son dos cosas distintas. Un equipo de trabajo se construye, no se hace de un día para el otro, y no es poner gente junta a trabajar, ¿no? En un equipo de trabajo tienen que estar muy claros los roles de cada uno, tienen que estar muy claros los límites de cada uno, y las cuestiones personales, ¿sí? Porque volvemos otra vez a este eje, o sea, el ser profesional no me quita como persona, entonces un equipo tiene que saber en qué momento está cada uno, tienen que contar con un espacio, aunque sea mínimo de intercambio, de saber cómo está cada uno, así sea un grupo de WhatsApp, pero por lo menos saber si uno está pasando un momento difícil, si hay alguno que está atravesando una situación económica difícil, si hay alguien que le pasa algo. Todo eso va fortificando un equipo. Y después unificar criterios, unificar las palabras que se van a utilizar, criterios técnicos, unificar formaciones, unificar resquemores que pueda haber, ¿no? Cuestiones de ego, cuestiones de, bueno, las que sabemos que circulan dentro de todos los equipos, tenerlas muy claras. Y entender que en emergencias no se puede trabajar solo, ¿no? Que en emergencias es fundamental el trabajo en equipo. Yo te estoy hablando de los equipos ideales, después uno construye lo que puede, ¿no? Pero los ideales sería que haya circulación del poder, que no quede estanco en nadie, ¿no? Los temas de autoritarismo, de descalificación, sabemos que son las cosas que más desgastan a un equipo, ¿no? Más allá de los aspectos operativos o técnicos, los desgastes más grandes que se ven en los equipos tienen que ver con eso, ¿no? Con la no circulación del poder, con la no buena comunicación, cuando las cosas no están claras, cuando no se sabe exactamente qué se espera de mí, dónde empieza y dónde termina mi función, cuáles son, y sobre todo en estas épocas, que como hablábamos al principio,
no está claro los roles de cada uno, ¿no? Entonces esto hay que hablarlo mucho, o sea, hasta dónde tengo que hacer, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, puedo elegir, no puedo elegir, si tengo miedo a contagiarme, si tengo miedo a intervenir, ¿qué hago? ¿A quién le digo? ¿Está bien, está mal? ¿No? O sea, son temas que hay que instalarlos muy fuertemente dentro de los equipos para que un equipo realmente pueda trabajar con niveles de excelencia altos, ¿no? No me puedo quedar únicamente en el aspecto técnico-operativo. Tengo que darme cuenta que son personas. Genial, Alicia. Me parece fantástico y nuevamente vas al mismo punto, es la preparación. Esto no se puede improvisar. Llegamos a contextos críticos, el equipo tiene que estar entrenado, tengo que conocerme, tengo que manejar técnicas de autocuidado, tengo que saber cuándo no está siendo efectivo todo lo que conozco, cuándo la situación me lleva puesto. Digo, todo eso no es una cuestión de, porque digo, acá la pandemia nos trajo y nos mostró, ha desnudado, digamos, muchas flaquezas de saberes que hoy por hoy las estamos construyendo, que no las sabíamos o no eran prioridades, o veníamos trabajando y de alguna manera hay que empezar a reforzarlo y considerarlo como esencial, porque fíjate, estuviste hablando ya hace una hora de aspectos de salud mental que son clave para no equivocarse, para ser efectivos, para cuidar a los equipos y a las personas que están en el equipo. Digo, qué importante que es la salud mental en un desastre, ¿no? Que a veces el cuidado o la desesperación por cuidar el cuerpo, lo biológico, la salud mental parece que, y también de los intervinientes, ¿no? Queda como en segundo plano. Así que me parece que todo lo que advertís vos es, en salud mental no podemos improvisar, hay que trabajar, se ha banalizado mucho esta dimensión, ¿no? Entonces me parece que advertís de que hay que trabajar, arremangarnos a ponernos a trabajar sobre cómo preservar la salud mental en situaciones bastante críticas. Quiero habilitar a la audiencia, nos quedan media horita de este webinar, para que sumen aportes, generalmente son receptores de información y hay gente, insisto, de Jujuy, de Santa Fe, de Mendoza, de Cava, del SAME, enfermeros, enfermeras. Digo, hay un plantel heterogéneo, tienen sus percepciones directas de lo que está pasando y las queremos sumar, así que mándenme por favor por privado, así les habilito micrófono. Y mientras tanto, Alicia, avanzá con la cuarentena. ¿Qué es esto de la cuarentena? Lo emocional nos tiene como locos, los psicólogos ya no sabemos qué hacer y somos los que deberíamos saber. ¿Qué hacemos, a ver, con la cuarentena? ¿Qué hacemos? Gran pregunta, ojalá supiera. Mirá, yo creo que lo primero que tenemos que pensar, es un poco lo que decíamos antes, es un fenómeno atípico totalmente, con lo cual lo que estamos obligados, fuimos obligados en realidad de un día para el otro, a modificar todas nuestras conductas y todas nuestras rutinas, ¿no? A partir de mañana no puedes salir de tu casa. Todo esto genera obviamente un caos y genera un nivel de estrés muy alto. A partir de ahí, uno tiene como que es un permanente proceso de adaptación, para lo cual es algo que para el ser humano es estresante a mil. Y se fueron superponiendo escenarios, ¿no? Hay personas que han quedado en su casa, trabajando en casa, y ahí es donde yo insisto, no se pueden extrapolar, o sea, esto lo vemos en todos lados. Yo no puedo pasar de terapia presencial a online como si nada, ¿no? Sin ajustar herramientas. No puedo pasar de trabajar en una oficina, viendo a toda mi gente, a mi equipo, compartiendo, a estar sentada en casa, en la mesa del comedor, con mi hijo haciendo la tarea al lado, con mi marido que lo tengo que silenciar para que no se meta en una conversación, el perro que ladra justo cuando me estoy poniendo toda seria y licenciada. Entonces, tengo que adaptar 200.000 cosas que generan un estrés enorme y encima estar en pijama y parecer arriba las técnicas de silenciamiento de vínculos, ya me la están pidiendo en privado. ¿Cuál es la técnica para silenciar a los vínculos? Después me pasas la receta. Te la digo por privado, porque acá no te la voy a decir. Pero es que es así, entonces, esto es un estrés enorme, las maestras están como locas, los padres están desbordados porque están haciendo de maestro, cada uno siente que lo suyo no da para más. Entonces yo creo que tenemos que empezar a flexibilizarnos, ¿no? A no exigirnos y a no autoexigirnos tampoco respuestas que todavía no sabemos cuáles son, que estamos intentando darlas.
que tenemos que empezar a aflojar un poco. Aflojar en todos los sentidos, ¿no? O sea, aflojar e intentar que afloje, porque yo sé que por ahí yo aflojo, pero el jefe de alguien no afloja, el otro no afloja, ¿no? O sea, empezar a instalar esto en la mesa, y que para mí el eje fundamental es la flexibilización y amigarnos con una realidad que no se va a ir mañana. Esto no va a terminar ni pasado mañana, ni el mes que viene, nos guste o no nos guste, no nos gusta, por supuesto, pero estamos viendo el rebrote en Europa, el rebrote en China, o sea, esto va a quedarse un tiempito todavía, la OMS nos está hablando de 2 años, o sea, la realidad es que si no nos amigamos con la realidad, nos quedamos en un estado de enojo permanente y de frustración permanente, del cual nos va a generar 1000 obstáculos más de los que ya tenemos. Sabemos que tenemos que estar. A ver, en esto de tu experiencia en desastres y de haber acompañado otros escenarios, ¿es esperable? Hoy vi una imagen terrible de un grupo en Costa Salguero que está viralizado, que están agrediendo a un paciente por la extracción de un celular. Me llamó la atención, pero no es el primer hecho entre bizarro, crítico, lo considero una alerta. Digo, socialmente, se puede ir pensando que la gente, por malestares diversos, multifactoriales de todo este proceso, por la medida y también por la pandemia, por lo económico, lo familiar, por los hábitos que han incorporado, por todo esto que vamos hablando de la 4ª ola, puede ser que haya estas bocas, no sé si llamarlas de pequeños estallidos, podemos vaticinar por las experiencias en otros desastres que haya pequeños o más, porque también es contagioso, ¿no? Digo, es como para no subestimarlo lo que pasó. Eran varias personas golpeando a un paciente que ya lo habían sentenciado como delincuente. Yo ahí haría un paréntesis. Hace 10 días a mí me invitaron a ir a Tecnópolis para colaborar en la evaluación del espacio donde se van a alojar alrededor de 2000 personas infectadas de provincia de Buenos Aires. Cuando llegué y vi el lugar, una de las primeras cosas que hablamos y que no les gustó fue esto mismo que hoy vimos aquí. ¿Por qué? Porque esto funciona como un centro de evacuados, en los mismos casos que nosotros manejamos en desastres, funciona como un centro de refugiados, donde yo también trabajo cuando viajo a Europa. Si eso no se gestiona correctamente, esto que sucedió hoy es absolutamente esperable, y eso es nada al lado de lo que puede llegar a suceder. ¿Por qué? Imagina el escenario. Yo tengo una persona que sus síntomas son leves o nulos, porque si no, no va a estar ahí, que es sacada de su contexto, que tiene miedo, que está asustada, que la voy a llevar a un lugar donde tiene que convivir con 500, 600, 700 personas que no conoce, donde la única actividad que tiene es un metegol y un televisor, donde tiene que estar todo el día sentado mirando la nada, dándose manija, no sabiendo qué está pasando con su familia en su casa, no sabiendo si la enfermedad lo va a matar o no, no sabiendo qué proceso va a tener. Y yo espero que se quede sentado, quieto y no haga nada. Y que culturalmente tengo personas de distintos sectores, y que tengo sentado en la cama de frente un Boca y un River, y que quizás tengo juntos personas que están enemistadas y son del mismo barrio, y las obligo a convivir y a vivir armoniosamente, y donde los unifico con un uniforme que no están acostumbrados a usar. Entonces todo eso es una bomba explosiva. Están, perdón, ¿no? Pero están muy mal diseñados esos espacios. O sea, yo no puedo pensar que voy a llevar a 2000 personas y que van a convivir armoniosamente, porque entre medio va a estar el que roba celulares, el que va a hacer una crisis de abstinencia, porque ¿qué hago con las personas que en ese lugar no pueden consumir drogas, no pueden tomar alcohol, no pueden fumar? Entonces no está contemplado que van a tener crisis de abstinencia, y que las crisis se van a manifestar de todas esas maneras. Entonces yo creo que también se están tomando a veces medidas que no se contemplan o no se tienen en cuenta, que funciona exactamente igual, y que ya hay protocolos para gestionar centros de evacuados o centros de refugiados, porque ya nos pasó eso, pero nos pasó hace 15 años, y aprendimos que hay que gestionarlo, que estas personas hay que ocuparlas, que hay que darles un rol, que hay que hacer mucho más exhaustivo la ficha de ingreso para saber a quién pongo con quién, en qué sector, cómo alterno las actividades, cuáles van a ser las actividades que van a hacer. Entonces me parece que se subestima mucho también
el manejo de una situación crítica, ¿no? No se trata solamente de llevar gente a determinados lugares. Entonces, esto que vimos hoy, o sea, causa un impacto mediático muy grande, pero es lo que sucede, ¿no? Si uno se pone a pensar qué estaba pasando ahí, pero nada, eso fue nada. Bien, Alicia, escúchame, hay algunas preguntas y está Jessica Medina, le vamos a dar por ahí, le habilitamos micrófono, así te hace una pregunta y te aprovecha en tiempo real. Presentate, porfa, Jessica, de dónde venís, cuál es tu actividad y cuál es la inquietud. Hola, buenas noches. Soy Jessica Medina, de tercer año de la carrera de enfermería del ISFT de Villa Ramallo. Y mi pregunta consiste en lo que me interesó, digamos, en lo que es la disociación que cada uno tiene. Por ejemplo, a mí me pasó estando en una práctica, un óbito, es como vos decís, en ese momento uno es como que separa una cosa de la otra, vos seguís trabajando como si nada, y después caes en la realidad o en lo que pasó, ¿no? Noté que vos dijiste que por ahí uno siente opresión en la garganta o en el estómago. Eso, cuando uno obviamente se va reconociendo, tiene formas de, ¿cómo te puedo decir?, de bloquear eso en ese momento. Claro, no, de bloquearlo no, y no lo hagas nunca, ¿no? O sea, lo ideal es no bloquearlo, es gestionarlo. Gestionarlo. Es justamente, claro, porque eso que vos estás describiendo justamente es una disociación emocional después de una disociación técnica, ¿no? O sea, te disociaste técnicamente, intermitente, y después te acordaste que sos persona. Te acordaste que había una persona fallecida, te acordaste que estuviste expuesta, o sea, todo eso te lo recuerda tu cabeza y tu cuerpo. Entonces, eso que vos viviste es lo más sano, o sea, lo preocupante es que no te pase, ¿no? Entonces, eso es lo más sano, no es que te va a pasar siempre. Obviamente que hay escenarios con los que con el tiempo uno se adapta o se acostumbra hasta ahí, ¿no? Y después van a ser más espaciados estas cuestiones, pero siempre van a seguir estando, y es sano que sigan estando. Ahora, lo que sí hay para esto que vos describís, herramientas, las que hablábamos de autocuidado, que si querés las mirás en el canal, si querés me mandás un mail o te comunicás por cualquier red social conmigo, yo te ayudo a que las pongas en práctica. Hay herramientas que tienen que ver con la respiración, pero que manejan escenarios mentales, herramientas que tienen que ver con reencuadre, porque va a depender de qué tan profundo sea eso que vos sentís, ¿no? Si está ligado al miedo, si está ligado más a la tristeza, bueno, depende cuál es la emoción que haya aparecido, vas a seleccionar cuál es la técnica, y sí, dale. Eso se basa, digamos, en el autorreconocimiento. Dependiendo de donde yo siento la emoción, sería donde tengo que trabajarlo. No es tan directo, ¿no? O sea, en realidad lo que vas a manejar es el estado emocional. Lo que vos vas a ir reconociendo es que vas a ver que casi siempre empieza por el mismo lugar, ¿no? O sea, uno empieza a reconocer que cuando empieza a entrar la emoción, o sentís un cansancio muy grande, o sentís un nudo en el estómago, o sentís un nudo en la garganta y no te salen las palabras, o te dan ganas de llorar. ¿Confusión? ¿Que no sabes qué? Cuando sentí una confusión. Sí, sí. Puede ocurrir también. Porque el estado emocional justamente te saca la capacidad técnica, la capacidad racional, o sea, la va corriendo, y si la corrió mucho, tu estado es de confusión, el mismo que tiene un paciente, ¿no? Cuando vos le querés explicar algo y no te entiende. Bueno, eso mismo nos pasa a nosotros cuando estamos del otro lado, ¿no? Cuando estamos saliendo de ese... Es proporcional, es muy matemático esto, ¿no? O sea, cuanto más te hayas disociado técnicamente en el momento, más te vas a disociar después emocionalmente, porque quiere decir que tuviste que usar un recurso técnico más al extremo, con lo cual ese bajón que viene después va a ser más profundo, ¿no? A veces va a ser casi imperceptible. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, gracias Jessica, la verdad que es genuino porque esto está muy bueno. Jessica es muy valiente a hacerte cargo en eso, de decir, mira, tuve esta sensación, esto, a veces, por lo que he leído, a ver Alicia, orientame, uno empieza a chequear dentro del equipo de trabajo si uno es parecida a la reacción, ¿no? ¿Soy yo o esto fue mucho? Empieza como a haber cierta comparación. Bien, tenemos otra pregunta ahí. ¿La querés hacer, Analía? Me gustaría escucharte por dónde andás.
¿La podemos habilitar a Analía Chitnail? Ahí está, me habilité. O sea, ¿qué tal? ¿Te podemos ver? ¿O estás presentable? Sí, Bueno, sí. Sí, lo que pasa es que acostumbro a cuidar esto porque interrumpe tal vez la calidad. Bueno, Hola, dale. soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hiciste una buena pregunta, me parece que la tenés que cuerpear vos. A ver, dale. Sí, bueno, primero la conozco mucho a Alicia, su calidad profesional, soy alumna de ella y permanente aprendiz porque no se termina más de aprender con ella. Pero la pregunta va ligada a algo que mencionó hace un ratito. Hola Alicia, ¿qué tal? Y la pregunta va ligada a algo que mencionaste hace un ratito, donde voy a hacerlo genérico, a instituciones que conocés y que creen que con los equipos EP se resuelve todo. La realidad es que cuando yo les alerté a esta institución tus observaciones respecto de claustrofobia, molestia en el uso, estar tocándose el equipo, una negación absoluta porque se me dijo que, yo también hice ese entrenamiento, se me dijo que los entrenamientos son permanentes, tanto para ponerse como para sacarse los equipos EP, y que toda la gente que trabaja en esta institución está altamente capacitada. La pregunta es, en el uso, la pregunta del millón es, ¿cómo se le hace a entender a una institución de estas que no es lo mismo? Hola Anita, vos y tu pregunta. A ver, yo voy a decir yo de qué institución está hablando Anita, porque si no realmente parece un lenguaje chino, ¿no? Ana está hablando de la Cruz Roja. Esto sí lo estamos justamente tratando de sensibilizar mucho esto, porque esto que ella describe es lo que sucede, no solo en la Cruz Roja, sino que sucede en muchos ámbitos y en muchos tipos de organizaciones, policía, bomberos, Cruz Roja, instituciones que tienen que ver con la salud, instituciones de traslado de pacientes, ¿no? Donde se supone que el entrenamiento tiene que ver únicamente con el manejo del equipo. Obviamente que el manejo del equipo es fundamental, pero si nosotros no valoramos qué le pasa a la persona que está dentro del equipo, esto es un problema tremendo. Porque esto que yo les contaba antes, y ahora por ahí lo entienden un poquito mejor, o sea, esa persona se va a disociar emocionalmente durante todo el desarrollo de su trabajo, porque se va a sentir atrapada, se va a sentir ahogada. Sabemos muy bien que la claustrofobia está muy conectada con el miedo a morir, o sea, la persona se desespera por aire, le falta oxígeno. Entonces, las conductas que empieza a tener no son las conductas habituales o normales de ese profesional. Entonces, por eso insistimos tanto en que no se trata únicamente de ponerse el equipo. Ustedes ven, a veces fíjense, van a ver cómo hay personas que permanentemente se tocan su barbijo, lo levantan, lo bajan, hay personas que no lo utilizan, hay personas que lo utilizan como, no sé, para sostener la barbilla, hay personas que se van tocando las gafas, que entran, que salen, que se deshidratan, ¿no? Entonces, son conductas ligadas totalmente a lo emocional. El entrenamiento en algo que nos es totalmente ajeno, que no forma parte ni del cuerpo ni del hábito que ustedes desarrollaron, que desarrollamos habitualmente en nuestra profesión, genera una situación de rechazo, ¿no? Es algo con lo cual hay que trabajar mucho para habituarse a usarlo y para que pase a ser algo de lo cual perdamos la noción, o sea, lo olvidemos y no estemos atentos a cada situación que produce ese tipo de equipo de protección. Genial, bueno. Gracias, Analía. Qué importante que... Perdón, o sea, tenía que ser, sí. Yo creo que la institución debe estar de espía porque en el momento clave se fue... Te quedaste sin voz. Sí, se cayó la comunicación. Hay que creer que hoy nos persiguen por los celulares y todo eso, pero bueno, toda tuya la pregunta, Alicia. Ya está, sí. Bueno, no, me parece oportuno cuando vos empezás a hacer un corte transversal de lo que genera la organización de los equipos intervinientes en desastre, que no es solo propio de a veces una organización, sino que notás factores en común
Y eso también está bueno entenderlo, ¿no? Me parece que eso es muy claro. Claro, porque en cualquier intervención, pensemos que lo que nosotros estamos ahora gestionando es un desastre, ¿no? O sea, nosotros estamos frente a una pandemia, es un desastre. Es un desastre con características muy extrañas, porque tiene su fase esta del durante, no solo muy extensa, muy larga, sino que no se vislumbra cómo va a terminar, ni qué nos va a indicar cuándo va a entrar el después, ¿no? No podemos decir, se termina la pandemia y entramos en el después. La verdad es que estamos viendo que no hay un final, con lo cual también desde lo que es la gestión de un desastre nos obliga a repensar estas fases, porque es totalmente atípico. Entonces, vamos a tener que dar un paso distinto al habitual. En ese contexto, son muchos los profesionales que trabajan al mismo tiempo. O sea, están los profesionales sanitarios, están los profesionales de seguridad, están distintos equipos de primera respuesta, todos al mismo tiempo trabajando y atravesados por los mismos factores y en muchísimos espacios trabajando juntos. Esta es una característica típica del desastre, pero que no estamos habituados a verla como la vemos ahora en todo contexto, ¿no? Vos fíjate, este escenario que vos describías hoy que sucedió en Costa Salguero, ni siquiera se identificaba quién era quién. O sea, estaban todos con el equipo de protección y no se sabía si era alguien de seguridad, si era un policía, si era un médico, si era un enfermero. O sea, quiénes eran los que estaban sosteniendo a este señor o tratando de evitar el conflicto que había. Sí, lo que quedó claro que el flaco cobró por todos los malestares que hay. Sí, eso no le quedaron ganas, pero no sabíamos quiénes fueron los que intervinieron, porque es esto lo que está sucediendo hoy, no sabemos. Alicia, estamos acercándonos un poco al cierre, así que por ir preparando tu último mensaje, pero previo a eso quisiera que parte del equipo que viene trabajando conmigo, que está presente, por ahí te quiere hacer una pregunta o sumar algún comentario. Está el presidente de la institución, Javier Rodríguez, que también por ahí me gustaría que él está convencido hace 3 años detrás de este proyecto. Para mí es muy valiente que los médicos, en este caso son los anestesiólogos, que vienen abriendo camino con esta idea de preocuparse por la salud, generar dispositivos genuinos, no solo preocuparse y escribir artículos, sino hacer inversión, formación. Me parece que la salud mental, según la OMS, no es inactitud política. Y creo que de alguna manera aquí le quiero pasar la palabra a quien es el referente, que tiene una convicción de que esto vale la pena, de que hay que sostenerlo. Y en este contexto, cuando en algún momento le digo, Javier, ¿cómo estamos para el bienestar ocupacional en este contexto? Y me dijo, más que siempre. Así que, Javier, ¿estás ahí? Te pido un comentario. Buenas noches. Bueno, gracias por cederme la palabra. Muchas gracias, Alicia. Realmente muy enriquecedora, muy agradable tu charla. Lamento decirte que probablemente este vínculo que se inició hoy vamos a seguir manteniéndolo, porque me parece que tenemos mucho para recibir de tu parte, tanto en la formación de la carrera como los que ya estamos formados, en este contexto de este intento que tenemos los anestesiólogos de preocuparnos por la salud mental y de encontrar solución o al menos mitigar todos los efectos que estamos recibiendo, no solamente producto de esta pandemia que es inédita, sino también de nuestro accionar diario. Así que muchas gracias nuevamente y bueno, espero volverte a ver prontamente. No, muchísimas gracias a vos, es un placer, por supuesto. Cuando quieran, cuentan conmigo. Alicia, 2 peticiones. El canal de YouTube, que varios de acá se quedaron con ganas de más, y es la primera vez que hacemos algo tan bien respecto a la gestión del tiempo, así que muchos van a querer seguir viendo algún video tuyo de YouTube. Pásame el canal, así lo escribo en el... Con mi nombre. Lo más fácil es Alicia Galfazó, lo van a encontrar directamente en YouTube, ponen Alicia Galfazó y ahí aparecen todos los videos. Lo mismo si quieren algún contacto a través de Facebook, de Instagram, lo que quieran, con mi nombre se contactan directamente. Bien, y no te vayas sin responderle a Yanina Coria. Tenemos 1 minutito y medio, pero podemos darle lugar. ¿Dónde está Yanina? Por ahí le podemos dar la palabra. Dale, hola Alicia, buenas tardes. Hola Yanina. Soy Yanina Coria, del Instituto Superior 38, y quería preguntarte, ya que hablaste de la anestesia emocional, ¿qué técnicas daría? Porque nuestra querida profesora Claudia Ferreira, la licenciada,
nos dijo que estábamos en una anestesia emocional. Y estaría bueno que nos dé una técnica para eso. Me río porque tu profesora fue alumna mía, así que en realidad ella sabe muy bien lo que tiene que hacer. Así que le vamos a pasar la pelota a tu profesora, que es una genia, y que tiene muy claro cuáles son las herramientas para manejar la anestesia emocional. Así que son varias de estas que nombré, que ella las sabe muy bien, insisto, y que tienen que ver con justamente algunas que se utilizan. Primero tiene que ver con la identificación, después tienen que, o sea, la identificación de cuáles de todos estos factores, si hay algunos más, por supuesto, yo estoy desarrollando, y después tiene que ver con la elección y la decisión de cuáles técnicas puntuales me sirven más, y luego técnicas que se sostienen más en el tiempo, que apuntan a las rutinas sanas, como por ejemplo el diseño de un plan de manejo de estrés, que es algo que se diseña a medida de cada persona, ¿no? Hay que sentarse y diseñarlo juntos, un plan a medida que lo que va a hacer es bajar ese estrés crónico, ¿no? O sea, el desgaste profesional y las situaciones que tienen que ver con la anestesia están apoyadas en dos factores. Uno que es el estrés crónico, esa mochila que llevo todo el tiempo, y eso lo puedo manejar a través de un plan de manejo de estrés que dura 4 semanas, y después tiene que ver con el estrés agudo, cuando a mí se me van los picos de estrés para arriba, ¿no? ¿En qué situaciones yo me suelo desbordar más? Y ahí hay técnicas puntuales, estas que hablábamos de 3 minutos, 4 minutos, que comienzo a utilizarlas cada vez que esto sucede. De esa manera comienzo a poder frenar el tema del enfriamiento, bueno, por supuesto, en realidad de la anestesia, que es la previa al enfriamiento. Bueno, Alicia, estamos en tiempo, te agradezco la claridad, ya te había escuchado en otras oportunidades y me parece que nos transmitís con mucha claridad que la tarea no es simple para nada, nos mostrás la visión que hay que ocuparnos, que es inversión de tiempo, ganas, energía, que todavía estamos en un mientras tanto. Me gustó esto de que por momentos pensamos que era un escenario, que había un después, y estás advirtiendo que todavía no podemos decir cuál es el después. También por lo que estuve leyendo, todos los efectos post-pandemia lo estamos viviendo durante la pandemia. Esta cuestión es que se reactivan los pleitos legales y judiciales buscando responsables, ya están en juego, las pérdidas económicas ya están en juego, el desgaste ocupacional, que hoy no llegamos a mencionarlo, pero siempre lo introduzco, que es la alta tasa a nivel global de contagio de COVID de los equipos intervinientes, ¿no? Que un poco asociado al uso y a veces al faltante de los recursos, y a veces ya al desgaste propio de perder la energía de autocuidado, me imagino, ¿no? No sé qué opinión tenés de esto como para dejarles un mensaje también de aliento, ¿no? A todos los trabajadores y las trabajadoras de salud que hoy por hoy confiamos en su respuesta. ¿Qué mensaje de aliento le podemos dar? ¿Qué recomendación directa de toda tu experiencia para que esto sea redoblar esfuerzos, seguir atentos y sobre todo trabajando colectivamente, ¿no? Sí, yo creo que, insisto, el autocuidado tiene que ver no solamente con aprender a cuidarme, sino que tiene que ver también con darme cuenta que yo voy a hacer lo que pueda y que yo voy a elegir el escenario. Que todos los que estamos acá elegimos nuestra carrera. Quiero creer que nadie la eligió por obligación o que la eligió porque no le quedó otra, ¿no? Todos hemos elegido nuestra carrera, y eso quizás parece un poco infantil, pero creo que es el eje que no podemos olvidar nunca. Yo estoy haciendo lo que quiero hacer. Tenemos la enorme bendición, si lo quieren llamar así, de poder estar haciendo lo que nos gustó hacer. Aquí siempre nosotros tenemos una frase que yo alguna vez la dije casualmente y quedó para siempre, que es que lo que nos apasiona no nos enferme. Y me parece que el eje de todo está ahí, es el gran desafío que tenemos todos los días. Entender que hoy nos toca atravesar una situación muy difícil, pero como humanidad, cada uno desde el lugar donde eligió estar. Que si un día no elegimos más estar en este lugar, simplemente nos tenemos que correr y no estar más. Ninguno de nosotros está obligado, ni ninguno de nosotros tiene un revólver en la cabeza para estar donde está. Entonces, elijamos el desafío, sepamos todo lo que implica cada desafío, cada escenario donde estamos, pero no perdamos nunca el eje de la libertad de elegir.
de estar eligiendo la profesión, de la enorme oportunidad que tenemos de un momento histórico. Estamos haciendo historia en la humanidad entera, donde estamos probando técnicas, donde estamos desafiando un montón de escenarios muy difíciles, muy complejos, pero donde cada día no nos podemos olvidar nunca que la vida vale la pena. Y no nos podemos olvidar nunca que estamos vivos, y que nada, pero nada, nada en el mundo vale más que eso. Y que no puedo dejar que un día pase en vano, y que no puedo dejar que solamente el estrés, la amargura o el enojo me ganen la vida, porque entonces estaría haciendo las cosas muy mal. Que tengo que poder festejar la vida cada día, que tengo que poder reelegir mi profesión, que tengo que poder saber que no todo es lindo, que van a haber escenarios muy difíciles para todos, que vamos a pasar situaciones muy feas todos, o las estamos pasando, pero estoy donde quiero estar. El día que yo sienta que estoy en un lugar donde no quiero estar, para pensar y volver a elegir. Porque no podemos ir por la vida con inercia, no podemos subirnos a una cinta y dejar que la cinta nos lleve quién sabe a dónde. Yo tengo que poder ir controlando cada paso de mi vida, aún sabiendo que no todos son lindos y que muchos son riesgosos, pero que estoy ahí porque quiero estar. Y eso implica también cuidarme, implica también ser consciente de que nosotros usamos un hashtag, yo te cuido, vos me cuidás, que vamos en equipo, vamos en red, que no se trata de individualidades. Y creo que hoy más que nunca esto nos demuestra que la única manera es ir juntos, es la única forma de poder salir adelante. Y creo que se han abierto posibilidades como esta y como tantos contactos que no hubiéramos tenido nunca antes, y que quizás no nos hubiéramos conocido nunca, y que hoy tenemos que aprovechar para poder compartir todo lo que nos pasa y crecer juntos, y juntos por este camino. Bueno, desde ya muchísimas gracias por tus aportes, por tu generosidad, la verdad que lo he disfrutado también como colega este encuentro, Alicia, y gracias. Bueno, como dice Javier, con ganas de más también. Y justo dijiste un hashtag, y te iba a decir, el lema del Departamento de Bienestar Ocupacional es muy parecido, que aquí está Ale presente y le gusta mucho y lo usamos. Ale, ¿querés decirlo? Y cerramos. Está silenciada, a ver si la podemos habilitar, Ale. Ella es integrante del departamento, una de las pioneras, y bueno, creo que es una fanática del bienestar ocupacional. Si tenés ahí posibilidad, Fernanda. No, Ale. No, yo no puedo. Yo no puedo, Ale. Ale, estás bloqueada. Sí, estás bloqueada. Listo, no te preocupes, Ale, lo digo por vos porque te leo los labios. Es cuídate para cuidar. ¿Sí? Ese es el lema que hace un tiempito ya lo hemos incorporado. Hay muchos parecidos, que cuidemos al que cuida. Pero bueno, este es un cuídate para cuidar, es medio como reaccionar, ¿viste? Es un despertar, es un prestarle atención, es ocupate de eso, porque el cuidado implica una actitud de entrega y también de responsabilidad. Así que también desde ese lado queremos contagiar y llamarlos a la acción. Gracias, Alicia. Gracias a todos y a todas que nos acompañaron, la verdad, en esta jornada, muy contentos. Vamos a tener ganas de hacer algunas más, así que ya el equipo nos vamos a poner a trabajar y delinear próximos encuentros. Valoramos mantener la audiencia respecto al encuentro pasado y a veces cambiando la audiencia, y eso también nos fortalece porque es un mensaje que sigue multiplicándose. Así que desde ya, buenas tardes y cerramos el espacio y bueno, gracias por todo. Gracias a ustedes. Chao, chao.